Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Como seres humanos, nos formulamos constantemente muchas preguntas sobre cómo está conformado el universo, la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Cuando visitamos museos, queremos encontrar muchas respuestas gracias a la recolección que realizan muchos científicos para poder explicar en un lenguaje sencillo lo que la gente quiere y debe conocer. En Colombia se construyó el primer museo interactivo que fomenta la pasión por el aprendizaje, logrado esto con ciencia, tecnología e innovación. Allí se encuentran salas interactivas para explorar diversos contenidos relacionados con el entorno físico y natural. Hoy en este programa tenemos el honor de tener a la fundadora de este primer museo interactivo Maloca, que funciona en Colombia y que es un ejemplo en Latinoamérica. Nora Elizabeth Hoyos estará con nosotros, y también el comunicador social, escritor y director César Piernavieja. Ellos estarán con nosotros para reflexionar hoy en este programa, en esta emisión. Nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y bienvenida, Marian. Carlos Alberto, muchas gracias. Un saludo cordial para usted y para todas las personas que nos escuchan. Para nosotros es un privilegio que hoy nos acompañe César Piernavieja, quien lleva más de 20 años dedicado al mundo de la comunicación, primero como periodista y después como comunicador corporativo y finalmente como editor. Escribió reportajes durante 7 años en el diario El Mundo, luego fue jefe de gestión empresarial en el periódico El Economista y director de comunicación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, responsable de prensa en la ONG Plan Internacional. En el año 2012 se trasladó a Colombia para ser el director general de Lead Editorial en Latinoamérica, donde vivió 8 años y ha ayudado a decenas de autores a dar forma a sus libros, acompañándolos desde la gestión de la idea hasta la publicación y posterior divulgación. Él también es mentor de emprendedoras en la Fundación Med Community y de recién graduados de la Universidad CEU San Pablo, donde se licenció en periodismo. Cuenta con estudios de posgrado en ESIC Business y Marketing School y en INALDE Business School. Es fundador de Legold Books. Un saludo cordial, bienvenido César, gracias por aceptar la invitación, porque usted es uno de los organizadores de este gran libro, La ciencia de una vida, una historia de grandes sueños y logros para el país, en este homenaje a Nora Elizabeth Hoyos. Efectivamente, un gran saludo a todos ustedes y a su audiencia. Y he tenido el privilegio de trabajar intensamente los últimos 3 años en este proyecto, que no solo es un libro, creo que además de un libro nos puede resultar muy útil por diferentes motivos. Creo que también es el homenaje más que merecido a una persona que ha hecho mucho por el país, ha hecho mucho por los colombianos, ha hecho mucho por las personas que estaban a su alrededor, más cerca de ella, pero ha hecho mucho por aquellas personas que no conocía absolutamente de nada y por las que se ha desvivido desde que tiene uso de razón. Creo que era un proyecto necesario porque me parece que es de justicia que reconozcamos el esfuerzo y los logros de quienes están movidos internamente por esa llama del servicio público y del compromiso con el país. Y en este caso, ella es un ejemplo viviente de todo ello que, merecía sobradamente este homenaje y que, como digo, no solo es en forma de libro, es mucho más. Cada que voy a Bogotá, visito el Museo Interactivo Maloca y me fascino observando a las personas, a las familias, conocer, sorprenderse y divertirse aprendiendo. Por eso siempre he admirado lo que allí se ha construido, lo que con gran esfuerzo, me imagino antes de que todo esto funcionara, pues lograra la fundadora de Maloca, Nora Elizabeth Hoyos, con todo su equipo interdisciplinario. Saludamos y damos una cordial bienvenida a Juliet. Un cordial saludo para usted, Carlos Alberto, Marian, y para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Es un verdadero privilegio para nosotros tenerlos hoy en nuestro programa. También presentamos a nuestra invitada Nora Elizabeth Hoyos Trujillo, que es conocida sobre todo por ser la persona que luchó por crear y dirigir durante 17 años Maloca, el gran proyecto de apropiación social de la ciencia en Colombia.
pero su vida encierra una biografía riquísima, llena de enormes retos, de cuya actitud para hacerles frente podemos extraer grandes aprendizajes que nos estará compartiendo el día de hoy. También estaremos profundizando en este lindo libro llamado La ciencia de una vida. Este libro es el retrato coral formado por los testimonios de 150 personas entre científicos, políticos, médicos, empresarios, compañeros de trabajo, amigos, caracterizada por su capacidad para concebir grandes sueños y especialmente por su tesón para convertirlos en realidad. A nuestra invitada Nora Elizabeth Hoyos, un cordial saludo y bienvenida. Muchísimas gracias para ti, Marian, Juliet, Carlos Alberto, y por supuesto para toda la audiencia. Para mí es un verdadero placer compartir en este día ese logro liderado por nuestro editor César Piernavieja para poder continuar sirviéndole al país a través de este tejido de talentos y voluntades con los cuales hemos construido muchos sueños. En este programa, Nuestro Oxígeno, nos sentimos muy honrados hoy de tenerle a usted aquí. Gracias por aceptar la invitación, Nora Elizabeth, y queremos conocer, como siempre, de nuestros invitados. ¿Dónde nació Nora Elizabeth? ¿Cómo se fue llenando de toda esa energía bonita, de toda esa fuerza para llegar a donde llegó y hacer lo que hoy está haciendo por la ciencia, por el aprendizaje, por la naturaleza, por el mundo? Gracias por esa bonita pregunta, Carlos Alberto, porque es muy importante. Y hago la acotación y la propaganda de que el libro nace cuando nací yo. Entonces es muy bonito entender la infancia, la juventud y las semillas que han gestado cierto plan de vida. Pues yo nací en Bogotá y en una familia muy humilde, pero una familia maravillosa. Mis padres amaban la lectura, la naturaleza, la ciencia. Mi mamá era profesora de ciencias en un colegio y siempre nos inculcaron ellos una cosa importantísima, la responsabilidad con el país. 2, el tema de la trascendencia de la educación, pero no la educación academicista, sino el amor por aprender permanentemente toda la vida, que es un poco diferente. Uno aprende donde esté y de lo que sea, incluyendo los retos que llamamos problemas, pero que realmente son oportunidades de aprendizaje. También nos inculcaron ese amor por la naturaleza, por inquirir, por preguntar, lo que llamamos hoy en día el espíritu científico, que es justamente esa capacidad que tiene el ser humano desde que nace de curiosear, de observar, de tratar de comprender el entorno, y eso nos abre las puertas para nosotros mismos y para los que nos rodean. Entonces, así fui criada en un entorno muy humilde económicamente, pero muy rico intelectualmente, y bueno, fuimos por ese camino en un colegio de monjas teresianas españolas que yo a cuales les agradezco mucho porque eran muy vanguardistas en ese sentido y también propendían por la enseñanza-aprendizaje mucho más experiencial, no memorística, no irreflexiva. Y bueno, yo lo tengo en mi ADN, el amor por el servicio a la comunidad. Mi vocación es esa. Yo adoro servirle a una persona o al país, es igual. Y empecé a desarrollar esa vocación. Primero empecé a estudiar medicina en la Universidad de los Andes y luego me fascinaba tanto la ciencia que me cambié a biología, en lo cual me gradué porque nos permite explorar toda la fantasía que significa la vida en todas sus expresiones, desde la mínima hasta lo más grande y hasta la vida en las estrellas. Entonces, como bióloga, me conecté con el Instituto Nacional de Cancerología, un sitio que por complejo, por doloroso, en esa época mucho más que hoy en día, por supuesto, me abrió la oportunidad de servirle a la comunidad de diferentes maneras, también desarrollando mi carrera como científica, lo cual empecé a hacer. Y al cabo de los años, después, gracias a Dios, de haber sembrado semillas muy importantes en temas de investigación, pues entendí que en este país no hay recursos, no había nada en esa época, ni cultura científica. La gente se moría muchas veces por ignorancia. Imagínense, por miedo a que el médico le dijera que tenía cáncer, no asistían a la consulta y después simplemente ya
era irremediable el tema. En ese sentido, pues tenía que tomar una decisión de vida porque como científica sin recursos y sin políticas ni programas en el país era muy difícil. Tomé una decisión fundamental y fue cambiar mi plan de vida. Y ese cambio pues me llevó, como dices Carlos Alberto, a hacer cosas tan importantes como Maloca, porque ese cambio de vida fue fundamental en cuanto a que quería responderle a mi vocación de servicio y entonces dije, más bien me voy a dedicar a sembrar semillas para que la cultura ciudadana en Colombia cambie, para que haya políticas, para que haya recursos, para que existan los pilares adecuados, porque Colombia puede, Colombia se lo merece, Colombia es un país biodiverso, creo que el más rico del mundo, con gente talentosa, inteligente, creativa, pero si no existen esas raíces o esas políticas públicas o los recursos o la visión de líderes públicos o privados, pues no se va a desarrollar, digamos, la columna científica y tecnológica que tanto precisa, ni tampoco el amor por el aprendizaje. ¿En qué momento usted decide empezar como esta carrera de escritora y cuáles han sido esas influencias literarias para usted? Bueno, el escritor del libro, gracias Marian, es nuestro gran compañero y líder César Piernavieja. Durante varios años, algunos compañeros, amigos, familiares me solicitaban el apoyo para hacer una biografía mía, pero yo nunca acepté esa iniciativa porque me parecía un poco ególatra y tal vez fue a raíz de cambios en Maloca, de cosas nuevas que surgían, de enfermedades que yo tenía, que cuando yo acepté les dije, lo único que yo quiero es que el libro le sirva a la comunidad. Yo no quiero un libro para yo ser la protagonista de novela, yo quiero algo que muestre cientos y cientos de ejemplos y anécdotas que no he tejido yo sola, sino con el acompañamiento de muchísimas personas que han compartido conmigo estos sueños y realidades. Y aquí quiero hacer una acotación. Yo tengo una historia personal muy compleja de muchísimas enfermedades, me han desahuciado, he enfrentado retos de seguridad, de económicos, de salud impresionantes. Cuando yo leo la historia digo, Dios mío, y yo todavía estoy acá. Entonces, conectar esto visiblemente, mostrarle a la comunidad que igual uno es un solo ser humano, con su parte laboral y personal, es muy importante. Y gracias al apoyo de tantos amigos, de compañeros, de mi familia, hemos podido construir estos caminos. Entonces, cuando a ellos se les ocurrió, y específicamente a César, ellos buscaron a César Piernavieja como editor y yo les dije, no soy yo sola, yo no voy a contar la historia de mi vida. Yo creo que uno es a través de la gente que lo acompaña. Y pues la idea fue buscar el testimonio de muchísimas personas, más de 150, que han construido conmigo sueños y realidades, como les decía. Entonces César empezó a hacer este tejido fascinante y les cuento que no se la pierdan. Eso parece una telenovela impresionante, pero ¿qué es lo que muestra? Los principios y valores que a veces no se expresan oficialmente ante la comunidad, porque no son los míos, son los de mucha gente. Y queremos que el libro le sirva al lector, queremos que lo conversen en familia, en la universidad, en diferentes escenarios, que lo discutan, que lo cuestionen y que aprendamos todos. Yo he aprendido del libro cómo ser mejores seres humanos, cómo trabajar en equipo, cómo amar a este país y trabajar por él, cómo la educación para toda la vida, la educación-aprendizaje es un pilar de cambio, cómo ciencia, tecnología e innovación pueden realmente llevarnos a una mejor calidad de vida que se merece Colombia y a ser el país desarrollado para el cual nacimos. Entonces, tiene tantos ejemplos, tiene tantas anécdotas que César cuenta de una forma fascinante, maravillosa, que es el reflejo de lo que sí se puede hacer en Colombia, de valentía, de coraje, de transparencia, de fortaleza, como les decía. Entonces, pues yo le quiero desde acá agradecer a todas esas personas que motivaron esta publicación y que hoy es una realidad para continuar cumpliendo con nuestra misión de servirle al país. Dora Elizabeth, pero escuchamos en su voz mucha fuerza, mucha energía.
mucho amor por la ciencia y por el trabajo en equipo. Y gracias a ello se ha logrado esto tan maravilloso que es Maloca y todos estos avances hacia la ciencia, hacia la educación, el aprendizaje. Qué interesante lo que nos cuenta nuestra invitada Nora Elizabeth y se nota ese amor, esa vocación por lo que hacen. A nuestro invitado César Piernavieja quisiera preguntarle también sobre su historia. Cuéntenos un poco sobre su niñez. Siempre soñó con ser comunicador, escritor. ¿Cómo nace este amor por la literatura? Y también quisiera saber cómo fue el empalme con Nora Elizabeth Hoyos. ¿Cuál ha sido su experiencia al encontrarse con tantas historias y aprendizajes de cada una de estas personas? Bueno, yo nací en España, en Madrid, y desde muy pequeño viví rodeado de libros porque mi padre era profesor de griego y latín en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi madre era bióloga, pero una aficionada a la lectura, era una devoradora de libros también. Yo creo que esa semilla de la que también hablaba Nora Elizabeth, que vivió en su casa, en mi caso también fue así. Ellos sembraron la semilla del amor por la cultura y el conocimiento y las letras. Y cuando crecí pensé, ¿qué puedo hacer? ¿A qué me puedo dedicar en lo que pueda disfrutar de las cosas que me gustan? Y por eso me decanté por el periodismo, porque me gustaba mucho escribir. Empecé trabajando en el periódico El Mundo, donde entré de becario para estar 3 meses y estuve 7 años. La fortuna que tuve es que pude escribir casi a diario reportajes y entrevistas, muchos temas que incluso yo mismo proponía. Y eso me permitió, pues, de alguna forma, poder disfrutar de esa vocación que tenía desde muy joven. Pasaron los años, siempre me dediqué al mundo de la comunicación y así es como acabé llegando a Colombia. Lo que me permitió, pues, conocer un país increíble que me obligó de alguna forma a quedarme. ¿Por qué? Porque yo venía con el compromiso, la empresa que me sugirió, que me preguntó si quería venir, yo llegué a un acuerdo con ella para estar mínimo un año, pero al final acabaron siendo 8. En estos años yo lo que hice fue dirigir aquí una editorial y conocí a muchos autores. Eso significa que publiqué los libros de muchos autores en los que contaban sus experiencias y su conocimiento. Eran libros de no ficción sobre temas profesionales y de desarrollo y crecimiento personal. Yo no me había propuesto escribir un libro hasta que unos amigos en común me contactó en el año 2020, cuando yo estaba recién regresado a España, en plena. Me habló de Nora Elizabeth, su interesante trayectoria vital, todo lo que había logrado y toda su particularidad como persona se plasmaran en un libro. Me pareció muy interesante cuando conocí al personaje y cuando supe de su importancia y de todo lo que había aportado al país. Pero después, según empecé a trabajar, empecé a darme cuenta de que su dimensión humana superaba con creces a la dimensión pública de ese personaje que había conseguido tantas cosas importantes. Lo que ella contaba ahora de esas 150 personas creo que es muy relevante porque nos muestra dos cosas. Por un lado, no es un libro que quiera única y exclusivamente resaltar lo que ella ha hecho, lo que ella es y lo que ella ha aportado, sino que está concebido para que sea como decían ustedes al principio, un retrato coral. Es decir, que sea una especie de rompecabezas muy amplio y muy completo, con muchas piezas, pero todas ellas importantes para poder entender la riqueza y complejidad de la persona que lo protagoniza. El segundo aspecto es que yo como autor he intentado quitarme de en medio todo lo posible. Es decir, simplemente actuar como un intermediario entre el lector y lo que me han contado la propia Nora Elizabeth y esas 152 personas del mundo de la ciencia, la política, la empresa, la cultura, el arte, compañeros de trabajo, amigos, familiares, a los que he entrevistado para poder tejer este relato a partir de las palabras de todos ellos. Eso significa que siempre que he podido, no he sido yo quien ha narrado lo que se va narrando, la historia, sino que son las propias voces de esas 152 personas y la propia voz, en ocasiones, de la propia Nora Elizabeth, quienes van contando todo lo que va ocurriendo. Eso es un poco el resumen de cómo concebí y desde qué punto quise escribir el libro, que era quitarme yo de todo protagonismo, cedérselo a quien realmente es la protagonista y contado a través de quienes han sido coprotagonistas con ella a lo largo de su vida. César, qué importante hablar sobre el libro y lo que nos dicen o nos cuentan las personas que nos hablan de Elizabeth y de todo este proceso maravilloso de trabajo. Pues la verdad es que creo que es el gran aporte que tiene el libro, porque no solo es mi voz como narrador, no solo es la voz de Nora Elizabeth como protagonista, sino que es la suma de las voces de personas muy, muy, muy diferentes
y por tanto eso nos da una visión muy rica de la protagonista. Y dentro de todas esas voces, ahí, lógicamente, si estamos hablando de 152 de todos los ámbitos de la sociedad, hay todo tipo de testimonios. Desde los exministros que participaron directamente en tomar la decisión de aprobar la destinación de fondos a la creación de Maloca, hasta anécdotas que explican las interioridades, las partes más secretas de la formulación de la primera ley de ciencia que hubo en Colombia, la Ley 29 de 1990, hasta detalles de cómo se creó el Cine Domo, de la complejidad que tuvo la obra, las aventuras que vivieron los que trabajaron en el campamento, porque mientras estaba haciendo la obra de Maloca, hubo un paro en la Universidad Nacional y para no estar quietos y parados y que no se detuviera el proceso de construcción, todo el equipo de Nora Elizabeth se fueron a trabajar a la caseta de obra de los obreros y allí convivieron con ellos y pasaron calor porque era de hojalata y se calentaba muchísimo cuando había sol y se llenaba de agua cuando llovía y había ratones que saltaban cuando estaban haciéndole una presentación a un ministro para pedirle fondos. Bueno, todo tipo de cosas bastante divertidas y anecdóticas. Pero también hay una serie de testimonios que retratan al ser humano y eso es lo que me parece más importante. Porque una de las cosas que resalto cuando hablo de este proyecto y de este libro y sobre todo de ella es de que todos conocemos grandes referentes nacionales e internacionales que son personas capaces de concebir grandes sueños. Lo que no es tan habitual es que las personas que conciben grandes sueños tengan la habilidad y la capacidad de convertirlos en realidad, de hacerlos realidad, a base de esfuerzo, de trabajo, de pasión y de tenacidad. Pero es que además son menos aún los que, además de todo eso, cuentan con una habilidad muy escasa, que es la de tener una inmensa humanidad. Algo que desde muy dentro le sale y le brota y le mueve para dar su vida y dar su vida por los demás, porque no se puede decir de otra forma. Todas esas cosas están dentro de la figura de Nora Elizabeth. ¿Y qué es lo bueno de muchos de los testimonios que están en el libro? Que cuentan exactamente eso, pero no que simplemente dicen que es así, sino que cuentan con su ejemplo y con lo que vivieron en el día a día con ella, porque eso es verdad. Me refiero, por ejemplo, a todas las personas que trabajaron en sus equipos, en los equipos que ella dirigía. Primero en la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, donde con escasísimos recursos, pero todas las ganas del mundo, toda la imaginación y todo el empuje, consiguieron grandes cosas, como ella narraba al principio. Y después en Maloca, donde sí hubo recursos conseguidos con muchísimo esfuerzo para poder terminar la obra, pero allí no acabó todo, allí empezó todo. César, y es que usted mencionó para un medio de comunicación que este libro se titula La ciencia de una vida, porque narra la peripecia vital de quien ha dedicado la suya a mejorar la de los demás a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, y por supuesto de la educación, y porque es una historia llena de vida, de esperanza, de anécdotas y de grandes sueños cumplidos. Nora Elizabeth, cuéntenos un poquito de esa visión suya sobre lo importante del aprendizaje y la importancia de la educación desde la niñez. Hoy hablamos de acercar mucho más, por ejemplo, a las niñas a todo el tema de la ciencia STEM. Cuéntenos por qué los niños deben tener en alta estima la educación. Estaba comentando que me encanta la pregunta y el último comentario por el cual inicio la respuesta. El niño aprende, yo creo que desde que está en gestación, por todos los sonidos, vibraciones, palabras, sentimientos, emociones que se le transmiten cuando está con la madre antes de nacer. Pero cuando nace, la primera maestra es la madre. El niño aprende por repetición, por el ejemplo, primero que todo. Y eso es maravilloso porque es una gran oportunidad para sentar las bases de esos grandes seres humanos con los que soñamos. El hogar es la cuna de todo y allí el niño va a repetir lo que ve, lo que escucha, los hábitos, los principios, todo. Recuerden por un momento que nuestra educación hoy en día, hoy, se le está dejando mucho al aula.
y los padres piensan, en general todos trabajan, están muy ocupados, bueno, esto lo tiene que aprender luego en el colegio. No, al colegio ya llegan con muchísimos, digamos, vicios o preconcepciones que no les van a servir después. Entonces es fascinante ver cómo uno tiene las herramientas básicas en su casa, cómo aprende del amor, cómo aprende de la solidaridad, la generosidad, porque no valen la pena ciencia y tecnología sin principios y valores. Entonces hay que empezar por ahí, y eso todo está en el hogar. Y lo que me ocurrió a mí, mis papás que nos estimulaban a mi hermana y a mí para observar, para curiosear, para controvertir, para pensar el porqué de las cosas, en general, con buenas excepciones, los padres son coercitivos, no toques, no mires, no hagas, y los niños tienen que hacer lo que los papás digan. Eso no es así, cada ser humano es diferente. Hay que estimularlos a que vayan desarrollando su propia personalidad. No podemos creer como padres que lo que nosotros le digamos a los niños es necesariamente lo correcto. Entonces, abramos la mente y pensemos que hay que estimularle su propio desarrollo. Y luego, en el aula es lo mismo. La educación, digamos, clásica es coercitiva del pensamiento, de la reflexión, del cuestionamiento, y enseña, usted tiene que aprenderse esto porque es así, o simplemente enseña datos, cifras, la historia que está plasmada hoy en cualquier medio electrónico, y no nos enseñan mucho a pensar, a reflexionar sobre las cosas, a quiénes somos nosotros y cómo debemos y podemos cumplir una excelente función para la comunidad y por supuesto para nosotros mismos. Qué importante todo lo que nos comenta Nora Elizabeth Hoyos, Carlos Alberto, Juliet Mora. ¿Cómo adquirir el libro? ¿En qué librerías están? ¿También está de pronto en formato ebook, Amazon? Déjennos saber, por favor. El libro lo hemos coeditado en Colombia con Ediciones de la U, una editorial colombiana, que es quien se encarga de colocar el libro en todas las principales librerías del país. Además de en su propia página web, por supuesto, edicionesdelaU.com. El libro va a tener un ebook que se está elaborando ahora mismo, lleva unos poquitos días porque ahora los libros electrónicos llevan una carga de metadata mucho más profunda de la que llevaba hace unos pocos años, y estará terminado en unos pocos días y subido a todas las plataformas mundiales. O sea que les animo a leerlo porque realmente creo que les puede aportar. Y aquí en este programa siempre tenemos personas que nos narran sus historias de vida, y ella empezó contándonos toda esa conexión maravillosa de la niñez, su juventud y su vida plena hoy. Y por eso le admiramos, le agradecemos, le felicitamos y muchas bendiciones para usted, Nora Elizabeth. Gracias, Carlos Alberto, Marian, Juliet. Gracias a César también porque ha sido un extraordinario. Y los invito a que compren el libro. Estará en todas las librerías, en la Panamericana, en la Nacional, en todas. Pero también les hago una recomendación con mucho cariño y respeto. No lo presten, regálenlo y motiven a la gente a que lo compren. Es un libro para conversar en familia, en el aula, para discutir, para analizar. Compren el libro, vale la pena. Es un libro que trasciende, que es para toda la vida y que muestra, es un reflejo de nuestra Colombia, de cómo sí se pueden hacer las cosas. Y muchas gracias a ustedes por este acompañamiento. Gracias a usted, Nora Elizabeth Hoyos. Lo mejor de lo mejor. Y también para usted, César Piernavieja, muchas gracias por permitirnos a los lectores conversar con el autor. Siempre que leemos un libro, estamos conversando con el autor, estamos aprendiendo del autor, estamos aprendiendo de ustedes. Gracias, César. Un auténtico placer. Les agradecemos muchísimo este espacio, que puedan servir de altavoz para todo lo que hemos estado trabajando durante los últimos 3 años y especialmente los últimos meses. Y de verdad que gracias, me siento muy agradecido por tener la oportunidad de haber regresado a Colombia, de haber estado conectado con el país durante todos estos años que ya he estado fuera, a través de las personas que han querido participar amablemente en este proyecto. Y como decía Nora Elizabeth, ojalá lo puedan leer y ojalá lo puedan disfrutar. Muchísimas gracias por su tiempo. Sigamos conociendo la ciencia, sigamos pensando y conociendo las alternativas reales y cercanas
que contribuyen a la solución de problemas de nuestro país y la formación de ciudadanos que valoren la vida, la diversidad, la naturaleza. Recordemos que lo más importante de la vida es la vida misma. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.